Así que, hermanos, estamos en la quinta y última piedra, como hemos utilizado en todas estas series que hemos estado predicando. La idea sigue siendo la misma. El joven David enfrentó a un gigante, lo venció en el nombre del Señor con una piedra, una solita piedra, necesitó. Pero dice la lectura, dice la historia que él llevaba 5 en el bolsillo. Quiere decir que iba preparado y de eso se trata. En la vida hay problemas, hay dificultades y tenemos que andar preparados. Y hemos hablado de que una preparación muy importante, esa primera piedra, es una renovación espiritual. Quiere decir estar fortalecidos espiritualmente. Porque lo cierto es que la batalla que tenemos que echar en esta vida y en este mundo es de índole espiritual. Hay un enemigo poderoso que se mueve en el mundo espiritual ese enemigo se llama Satanás. Quiere decir que en esa lucha, si no estamos espiritualmente preparados en la oración, en la palabra, en el servicio cristiano, si no estamos espiritualmente fuertes, no vamos a ir muy lejos. También hablamos de que debemos, la segunda piedra, una generosidad por el reino. Quiere decir un espíritu de dar más que de recibir. La persona que anda en el mundo egoístamente, pensando solamente en sí mismo, que es el espíritu de competencia que existe en una sociedad como Estados Unidos, principalmente de mercado y de consumo, y se premia a la gente que son pensando en sí mismo, pero el espíritu de generosidad es pensar más en otros, pensar más sobre todo en el Señor que en uno mismo. Andando en ese espíritu vamos a tener victoria. También que la visión a donde queremos llegar, el plan para nuestra vida y nuestros sueños deben ser conforme al plan de Dios, no conforme al nuestro propio. Y vimos también la cuarta piedra, un evangelismo auténtico. Quiere decir que donde quiera que vayamos estamos conscientes de que estamos trabajando en la extensión de un reino, que es evangelizar, que las personas conozcan de Cristo. Cuando salgamos a la calle, hermanos, a enfrentar la vida, a enfrentar el día, vayamos preparados para compartir del mensaje de Cristo. Tengamos nuestros tratados en el bolsillo. Tengamos nuestro testimonio practicado. ¿Cómo voy a explicarle a alguien cómo Cristo cambió mi vida? Vayamos en ese espíritu. Y el Señor nos va a dar victoria. Esa es la cuarta piedra. Y hemos estado hablando de que todo lo hagamos en el propósito de Dios. Quiere decir que es muy fácil que desviemos nuestro propósito, que desviemos nuestro trabajo, no en el propósito que Dios tenía para ese día o para mi vida, sino en lo que nosotros mismos queremos hacer, o lo que la misma vida cotidiana nos va llevando. Dijo el poeta español Antonio Machado: no hay camino, se hace camino al andar. Eso está muy bonito en poesía, pero eso es falso. Hay un camino, se llama Jesucristo, debemos de andar por ese camino. Y muchos andamos así, el camino se va haciendo según andamos. Pero el cristiano debe tener bien claro cuál es su vía, cuál es su propósito. Y buscar el propósito de Dios en nosotros y no desviarnos de Él. Por cierto, los que asistimos a los grupos de oración, vamos a estar estudiando una parábola esta semana que tiene que ver cómo sutilmente algunas cosas buenas nos quieren desviar del propósito de Dios. Algunas cosas buenas no son malas, pero se convierten en malas cuando nos quieren desviar del propósito de Dios principal en nuestra vida. Así que ese es un comercial para los hermanos. Seamos fieles en un grupo de oración esta semana, donde quiera que vivamos. Y esa parábola, hermanos, que vamos ¿qué parábola? La historia que vamos a ver hoy, o la palabra que vamos a ver hoy, está ahí en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Capítulo 8. Y ahí está hablando el apóstol Pablo de una realidad de la vida difícil, no fácil, situaciones que hay que enfrentar en la lucha y en la guerra cotidiana. Un ajedrecista cubano muy famoso, él fue campeón mundial muchos años, se llamó Capablanca, y él decía: el ajedrez es lucha. Y realmente el ajedrez es lucha, ese deporte. Pero la vida es como un juego de ajedrez, es lucha. Si no tenemos los pasos bien definidos, si no sabemos lo que vamos a hacer, nos van a dar jaque mate todos los días. Y la vida cristiana debe ser una vida de victoria, reconociendo de que estamos en guerra, de que estamos
en batalla. El mundo está consciente de eso. Pero el problema es que las personas que no tienen a Cristo, que lo espiritual no es lo principal, andan en una lucha distinta, en el cual, por ejemplo, ellos piensan que se gana cuando se tiene salud o cuando se tiene dinero, cuando se tiene comodidad, cuando se tiene poder, cuando se tiene conocimiento. Quiere decir que cuando ellos alcanzan estos valores, entre comillas, porque realmente no llegan a ser valores eternos, sino que son valores temporales. No dejan de ser valores el dinero, no deja de ser valor el conocimiento o la felicidad o cosas así humanas. Tienen valor, pero no son valores eternos. Y de eso se trata. Ellos piensan, y la persona piensa, que cuando están luchando por estas cosas y logran ser felices en cierto sentido en la vida, o logran tener un buen trabajo, o logran tener muchos conocimientos, pues están teniendo victoria en sus vidas. Pero lo cierto es que en un momento determinado, la triste realidad llega de que resultó ser que esas cosas en las cuales ellos habían depositado toda su fe y en lo cual creían habían alcanzado una gran victoria, no les dio lo que el ser humano más necesita. No les dio paz interior. No les dio esperanza para el futuro, para la eternidad. No les dio seguridad en sus vidas. Y todo como un castillo de barajas se desmorona. Y pienso yo, estoy convencido que esa es la razón por la cual tantos hombres y mujeres que han sido tan victoriosos en las cosas de la vida, carnales y materiales, son tan infelices, tan vacíos. Por eso es tan alto los alcohólicos, y son tan altos los adictos, son tan altos los niveles de ese tipo de cosas entre personas de dinero. Porque han podido descubrir con su propia experiencia que eso no les dio victoria sobre las cosas más importantes de su vida. Cosas tan insignificantes como una debilidad humana, un defecto en el carácter, no pueden ser conquistados con el dinero, no pueden ser conquistados con los títulos colgados en una pared. Sin embargo, una sencilla persona que ama a Dios y que pone al Señor en su lugar y que tiene el poder de Dios en su vida, vive feliz y en gozo y en plenitud, teniendo tan poco a veces. No digo que es bueno tener poco, ojalá todos tengamos mucho. Construíamos el templo ese más rápido, ¿verdad? No es que sea bueno tener poco. El asunto es cuando se tiene la fe puesta en las cosas que no nos dan el gozo, que no son realmente victorias en la vida. Vamos a ver ahí en el versículo 35 al 36, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de los romanos, una iglesia que por cierto él no fue quien la comenzó, pero lo cierto es que muy cercana a su corazón, escribe allí en los versículos 35 al 36 y habla acerca de la realidad de que la batalla que enfrentamos diariamente es dura, y habla de las cosas que como personas tenemos que enfrentar. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y aquí está hablando, hermanos, las cosas difíciles que tenemos que enfrentar y que en algún momento vamos a enfrentar, pero que ninguna de ellas nos va a vencer. Nada de estas cosas nos va a poder separar del amor de Cristo. Pero lo cierto es que pueden pasar por nuestra vida, pueden ser parte de la batalla, pueden ser parte de la estrategia del enemigo. Es interesante, y yo cuando estudiando decía, al principio dice, ¿quién nos separará? Da la impresión de que está hablando de una persona, ¿verdad? ¿Quién? No está diciendo qué lo separará, sino ¿quién lo separará?
y sabemos que hay una persona interesada en separarnos del amor de Dios, es el enemigo llamado Satanás. Pero después cuando responde y sigue preguntando, ¿quién nos puede separar? Empieza una lista de cosas que pueden ser realidad en nuestra vida y que pueden ser parte de la lucha que un día tendremos que enfrentar, de las experiencias que un día tendremos que sufrir. Habla de tribulación o angustia. Hermanos, todos pasamos por el valle de sombra, de muerte en algún momento en nuestra vida. Momentos en los cuales hay tristeza en nuestro corazón por la pérdida de un ser querido, o por la injusticia a la cual hemos sufrido, o porque hemos sido olvidados por lo que pensábamos que más nos querían, o porque nuestro cuerpo ha sido tocado por la enfermedad. Cuando una carga en nuestra mente y en nuestro espíritu parece que nos va a aplastar, son palabras duras: tribulación, angustia. Palabras y experiencias que el apóstol mismo Pablo había sufrido en su cuerpo, enfermo, con un aguijón ahí que el Señor no le quitó. Y él tuvo que reconocer que tenía que vivir bajo la gracia de Dios, sufriendo ese aguijón en su cuerpo. ¿Quiere decir que hay momentos de angustia? Sí. ¿Hay momentos difíciles? Sí. Pero aquí hay una promesa preciosa. Esa realidad de la vida, si estamos en el Señor y agarrados del Señor, no nos va a separar del amor de Dios. Fíjense, si pudiera ser que nos haga morder el polvo de la depresión o nos sintamos derrotados, pero ¿saben qué? Para un verdadero cristiano ahí no hay justificación de que eso ocurra, porque estamos aún con el amor de Dios en medio de las circunstancias. Es una promesa. El punto está en saber que cuando estemos pasando por ese dolor, que cuando estemos pasando por esa tribulación, cuando estemos pasando por esa angustia, por larga que sea, por fe, hermanos, aunque por momentos no lo sienta. Hasta el mismo salmista en algún momento dijo: Dios se olvidó de mí. Aunque en algún momento en nuestra mente sienta que Dios se ha olvidado, hermanos, agarrémonos de esta promesa como algo seguro y verdadero. No me ha separado del amor de Dios, no me puede separar del amor de Dios. Es demasiado fuerte el amor de Dios. Está conmigo. Y aunque esté pasando por esta tribulación o por esta angustia, por este problema, sea económico, sea familiar, de cualquier tipo, esa esperanza está viva en el cristiano. Tiene que estar viva en mí. Dios no me abandona. Su amor es tan grande como Él es grande. Por consiguiente, sigo en esa esperanza, sigo en esa seguridad. Yo tengo que estar entendido que el propósito de Dios en mi vida, cuando esté pasando por esa crisis, es que esté confiando en Él. Hermanos, fíjense, es lo único positivo que podemos sacar de esas experiencias terribles en la vida. Cuando estemos angustiados, cuando estemos en problemas. Habla de persecución. Y ya he contado muchas veces de la historia de mi papá, ¿verdad?, cuando estuvo preso tantos años. Pero hubo algo precioso en la experiencia de la prisión de mi padre, que estuvo casi 6 años preso por el delito de ser pastor en este país donde vivíamos. Y es la siguiente: que en medio de la angustia, de la separación y de la tristeza de la cárcel, él vio un propósito de Dios en su vida con esa experiencia. Quiere decir que él reconoció que era el plan de Dios que él y los demás pastores que estaban presos estuvieran allí. Que Dios lo permitió con un propósito. Y el propósito eran miles y miles que en ese momento en mi país estaban presos, tuvieran a cristianos con ellos para testificarles del amor de Dios, para ayudarles no solamente con mensajes. No es el momento de un púlpito, de una corbata para predicar.
Es el momento de demostrar con sus vidas que en medio de la tribulación Dios está con sus hijos. ¿Cómo se puede demostrar? ¿Cómo podemos demostrar al mundo que Dios está con nosotros en la tribulación si no pasamos tribulación? No hay modo de poderlo demostrar. Tenemos que pasar por ese camino. Tenemos que estar atribulados. Tenemos que estar perseguidos. Tenemos que estar allí bajo presión para poder decir Dios está conmigo y poderlo testificar al mundo no con palabras, no con sermones, sino en la vida misma. Porque ahí se prueba realmente quién somos. Y el apóstol Pablo está diciendo, y ese sí fue maestro en persecución, porque mira que ese estuvo preso. A ese sí le dieron palo. A ese lo dieron por muerto más de una vez. Ya lo dieron por muerto de la cantidad de palos que le dieron y piedras. Toda esa persecución y todo ese dolor, ¿qué puede decir él ahora? No me separó del amor de Dios. El amor de Dios estuvo conmigo. Él no me abandonó ni un momento. Y pudiera decir aún más, en los momentos en que mi fe flaqueó y miré para el cielo y dije, ¿dónde está Dios? Porque estoy que ni lo siento ni lo veo por ningún lado. Ni aun cuando mi fe flaqueó, el amor de Dios me desamparó. Porque esa es la promesa. No nos va a separar del amor de Dios. Habla de hambre y de desnudez. Y es verdad que hay promesa preciosa para nosotros de que sabemos que no vamos a estar mendigando pan, es una promesa para los hijos de Dios. Pero lo cierto es que sí, a veces hay momentos de escasez. Hay momentos que ya no hay nada en ninguna gaveta. No hay nada en ninguna cuenta. Todas están vacías. Y es el momento de saber que aún así Dios está con nosotros. Tuve la experiencia de estar sin trabajo casi 4 años. Sin trabajo oficial, porque nunca todos los días salí a hacer algo y algo hice. Para la gloria de Dios. Pero hermano, mi testimonio era que sin tener una cuenta en el banco, sin tener una gavetica, ni nada debajo del colchón, ni ningún lugar donde recoger ni buscar, siempre hubo alimento en mi casa para mi familia. Dios proveyó. Y esa es la experiencia. No pasamos hambre ni desnudez, pero había escasez, mucha escasez. Y el Señor siempre estuvo ahí. Esa es la confianza, esa es la seguridad. Pero aún más allá, habla de peligro y de espada. Habla de momentos terribles en los cuales el enemigo de una manera directa quiere destruirnos y toca a veces lo que más duele. Tenía en mi casa un testimonio, no sé, quise poner una grabación, un pastor mexicano, que él es el testimonio del mismo. Y él, quizás alguno de ustedes lo haya escuchado, pero este hermano pastor se dedicó a predicarle en los lugares más difíciles de Ciudad de México. En los lugares donde había pandillas y gente mala. Y él un día predicando el evangelio recibió un disparo en la espalda. No sé si alguien oyó ese testimonio. Y quedó paralítico. Toda su vida quedó paralítico. Déjenme decirle que definitivamente fue difícil. Pero ¿creen ustedes que esa dura experiencia impidió que este hermano siguiera predicando? En su silla de ruedas siguió predicando, y el testimonio que yo escuché era desde su silla de ruedas, hablando del poder de Dios en su vida, de cómo Dios lo seguía usando y cómo Dios le siguió usando. No solamente ya hablaba con el poder del evangelio de Jesucristo, sino hablaba del poder del Señor que le daba fuerza en su silla de ruedas. Y le ocurrió no por estar haciendo algo malo, le ocurrió por estar predicando el evangelio de Cristo Jesús. Quiere decir, hermanos, que efectivamente nos llegan momentos difíciles de dolor, de violencia contra nosotros, hermanos, pero ahí está la seguridad de la victoria. El amor de Dios no nos abandona, aunque todo parezca lo contrario. Aunque gente del mundo casi que nos quiera coger lástima. En nosotros deben siempre encontrar una palabra positiva. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no nos ha abandonado. Esa es la convicción.
Eso es lo que Dios quiere. El propósito de Dios para nuestra vida, hermanos, cada día es que seamos optimistas y positivos, no importa las circunstancias. Porque, hermanos, si yo voy a estar positivo y optimista acorde a las circunstancias, ¿qué me diferencia del mundo? ¿Qué me diferencia del mundo? En eso el mundo. Todo anda bien, tengo un buen trabajo, pues estoy optimista. Se cayó el trabajo, se fue la salud, no hay que hacer, pues estoy pesimista. Así piensa el mundo. Porque su fe está ¿en qué? En las cosas de este mundo. Pero si yo digo que tengo a Dios, si yo sé que puse la fe en su Hijo Cristo, si yo sé que Él me salvó, si yo sé que es mi Padre, si Él me ha prometido su amor, las circunstancias pueden ponerse bien oscuras, pero yo sigo agarrado de esta promesa. Ese es el propósito de Dios. Me encanta la poesía que está ahí en Habacuc. Yo sé que muchos hermanos la conocen. Habacuc 3. Yo digo que es una de las poesías más bellas de la Biblia. Y parece está un poco deprimente, pero es que a veces, hermanos, la vida, las circunstancias de la vida, que generalmente es un periodo temporal, ¿verdad? En el cual la cosa se nos pone bien oscuras, nos puede llegar a decir así, pero fíjense cómo Habacuc decía: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como siervas, y en mis alturas me hace andar, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Así que, hermanos, fíjense, lo que está diciendo el salmista, Habacuc aquí en esta bella poesía, es que su gozo no está puesta ni en la higuera, ni en las vides, ni en el producto del olivo, ni en las vacas, ni en los corrales. Su gozo y su esperanza están puestas en el Dios de su salvación. Por consiguiente, como que el Dios de mi salvación no me va a fallar, ni me va a faltar, aunque todo lo demás se acabe, yo sigo agarrado de ese Señor. Ese es el aspecto optimista y precioso de esta poesía, que expresa de su corazón: no importa lo que pase, porque tú vas a estar conmigo, yo estoy bien. No importa la situación cuán oscura se ponga, como yo sé que nada de esas cosas me va a separar de tu amor, por consiguiente yo estoy tranquilo. Porque es tu amor lo que me anima, no es la cuenta en el banco. Es tu amor lo que me mantiene, no mi salud. Estamos bien de salud un día y otro día estamos mal. Pero el amor de Dios estaba cuando tenía salud, y el amor de Dios está cuando no tenga salud. Por consiguiente, sigo agarrado del Señor en esperanza, en seguridad, en confianza. Ese es el propósito de Dios para mi vida todos los días. No cuando las cosas marchen bien, todos los días. Porque todos los días mi Señor está conmigo. Y su amor está conmigo. Ahora, ¿cuál es el arma invisible, el arma increíble y maravillosa con que contamos para que esto pueda ser realidad? ¿Cuál es el arma con que cuenta un cristiano que puede estar 6 años preso injustamente y no perder el gozo de su salvación? ¿Dónde está esa arma? ¿Dónde está el misterio? Vamos a ver ahí el versículo 37, Romanos 8, 37. Dice: antes, en todas estas cosas, y cuando dice estas cosas, está hablando de toda esa calamidad que leímos, ¿verdad? Angustia, persecución, hambre, todas esas cosas, todas esas calamidades. Dice: antes, en todas estas cosas, ¿qué dicen? Somos más que vencedores por medio de la fuerza que yo tengo. No, por medio de aquel que nos amó. Quiere decir que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién será aquel que nos amó?
¿Quién será aquel que dio su vida por nosotros? ¿Quién será aquel que se entregó por nosotros siendo Él inocente? ¿Quién será aquel que recibió el castigo que no era de Él, que era de nosotros? ¿Quién será ese que nos amó de tal manera? ¿Quién será? ¿Cuántos sabrán que habrán hecho semejante cosa? Hubo uno solo. Se llama Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Es el único que lo hizo, es el único que tenía corazón para hacerlo y era el único que podía hacerlo. Dice la Biblia que apenas podrá alguno morir por otro, pero Él, siendo el Hijo de Dios, murió por todos. Por consiguiente, Él tuvo el derecho de decir: solo hay un camino. Tuvo el derecho de decir: solo hay un intermediario. Nadie puede ir a Dios si no es por mí. Uno solo. ¿Es ese mensaje popular? No es popular. Muchos quieren que su creencia, sea otro camino. Pero fue uno, hermanos. Uno fue el que nos amó hasta morir por nosotros. Uno fue el que murió en la cruz. Uno fue el que resucitó. Uno es el que intercede por nosotros delante del Padre. Uno, Jesucristo. Hermanos, y ese es el arma secreta. El arma secreta es que Él está conmigo. El arma secreta es que Él no me ha abandonado. El arma secreta es que Él mismo es nuestro Señor. Él es el que nos da no solamente la fuerza, sino que está con nosotros y pelea por nosotros. Hermanos, esa es la gran diferencia, efectivamente, entre Cristo y cualquier otro personaje. Alguien pudo decir: no, yo lucho con los pensamientos, con los ideales de Buda, o de Mahoma, o de cualquiera de estos personajes, y a lo mejor le va bien, en el sentido de que tiene fuerza, pero nadie puede decir: Mahoma está conmigo, Buda está conmigo, porque los dos están bien muertos. El cristiano es el único que puede decir: pero Jesús es mi fuerza, porque Él está conmigo. Él echa la pelea, Él lucha en mi lugar, Él está a mi lado, Él me sostiene el brazo, Él me abraza, Él me sostiene, Él me levanta. Es Él, no son sus ideas, es Él. Él mismo. Él lo prometió: yo siempre voy a estar con ustedes. En el mundo van a tener aflicción, pero yo he vencido al mundo. Y cuando estén, yo estoy con ustedes. Todos los días hasta el fin del mundo, yo voy a estar con ustedes. Es una promesa que está con nosotros. Así que el arma invisible de cristiano es el mismo jefe, el mismo capitán, el mismo Señor. Leí esto de un tal Max Johnson. Él dijo: ¿qué nos dejó Jesús? Dice: Jesús dejó su bolsa para Judas. Dejó su ropa para los soldados. Dejó su cuerpo para José de Arimatea. Dejó a su madre para Juan. Dejó su paz para sus discípulos. Dejó sus ordenanzas para sus seguidores. Dejó su evangelio para el mundo. Pero dejó su presencia para sus hijos. Su presencia. Todos nosotros podemos pensar: ay, le voy a dejar a mi hijo, a mi nieto este recuerdo, ¿verdad? Pero no le podemos decir: me voy a quedar con él toda la vida o para siempre. Un día le vamos a faltar. El único que pudo decir: voy a estar contigo para siempre, fue nuestro Señor. Y lo pudo decir porque es Dios. ¿Se dan cuenta por qué no puede haber otro camino? ¿Por qué todo lo que le estén rezando o pidiendo a cualquiera que no sea Cristo están perdiendo su tiempo? ¿Saben por qué? Porque no los puede oír. Porque hay un solo Dios. Si cualquier otro personaje de la Biblia, por santo que sea y por bueno que sea, pudiera escuchar las oraciones de todo el mundo al mismo tiempo, sería Dios, ¿no es así? Porque es un atributo divino. Nadie puede estar al mismo tiempo en más de un lugar excepto Dios. Es Dios. Por eso Cristo puede estar con nosotros. ¿Por qué? Porque es la segunda persona de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo.
3 personas que pueden estar en cualquier lugar al mismo tiempo. Por eso es que podemos orarle en el nombre de Cristo. Por eso Cristo está con nosotros aquí, está contigo en el trabajo y está con los chinos en China y con los indios en India. Solamente alguien puede hacer eso, que sea Dios. Cristo es Dios y por eso lo cumple. Él es nuestra arma secreta. Él es el misterio del mundo que puede darnos victoria bajo cualquier circunstancia. Hermanos, ese es el propósito de Dios. Que vivamos en victoria. Que seamos optimistas, que seamos positivos en medio de cualquier circunstancia. Ese es el propósito de Dios, que Él quiere que lo hagamos así, porque Él lo garantiza. Él está con nosotros. Hermanos, no tiene sentido que hagamos otra cosa. No tiene sentido que nos sintamos solos si Dios está conmigo, está con nosotros. No tiene sentido que pensamos que no tenemos nada cuando el dueño del mundo está conmigo. ¿Verdad que no tiene sentido? No tiene sentido que seamos derrotistas o pesimistas si el Dios del mundo nos ha dado promesas y Él las cumple. Es que no tiene sentido. El propósito de Dios es que vivamos en victoria. Él hace la gran diferencia en nuestra vida. Leí esto una vez hace ya algún tiempo. Dice que en 1865 ocurrieron 2 cosas en Estados Unidos que tuvieron que ver con 2 primos. Uno de ellos era un general retirado del ejército llamado William Booth. Él fundó el Ejército de Salvación, que ha sido de gran bendición, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Un primo de él se llamó John Booth también. Bueno, el otro se llamaba William, él se llamaba John. Este fue el que asesinó a Abraham Lincoln. ¿Cuál fue la gran diferencia entre estos 2 primos teniendo la misma parentela? La diferencia fue Jesucristo. Cuando Cristo está en una persona, uno no se convierte en una herramienta, en un instrumento poderoso para bien. Cuando Cristo está ausente, podemos ser usados para Satanás, para las cosas más terribles. Y yo no digo que todos los que no tienen a Cristo van a estar asesinando presidentes. Pero sí les digo que van a ser infieles a sus esposas. Sí les digo que van a ser mentirosos. Sí les digo que van a ser competitivos, pasando por encima a otros. Porque nuestra naturaleza humana nos lleva hacia el mal. Hermanos, Cristo hace la gran diferencia. Y mientras más tengamos esa plenitud de Cristo en nosotros, mientras más nos vaciemos de todo lo carnal que hay en nosotros, que no podemos evitar que esté, pero sí podemos evitar que nos gobierne. ¿Está claro eso? El que diga que no tiene tentaciones carnales, con todo respeto, le digo bajo la palabra de Dios que es mentiroso. Porque todos tenemos carne. Aquel que no tenga carne no está aquí, no puede estar. Quiere decir que todos tenemos nuestra tendencia al pecado. Todos tenemos tentaciones al pecado. Pero no es justificación porque tengamos carne vivir en pecado. Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Quiere decir que es una lucha. No, la lucha hay que echarla. Que me diga a mí que no tiene lucha, o honestamente delante del Señor, perdonen que sea tan franco, es mentiroso. Quien diga que no tiene lucha con su carne es mentiroso. Porque todos tenemos luchas, todos tenemos carne, todos tenemos debilidades, todos tenemos tentaciones. Pero qué bendición es cuando cuando nos fortalecemos en el Señor, en la presencia del Señor, tenemos aún victoria, y es una victoria segura. Como dice los versículos 38 y 39, Romanos 8. Por lo cual, estoy seguro, aquí no hay duda, esto es seguridad, es una afirmación. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que esta es una seguridad total y absoluta. ¿Por qué? Porque está hablando en Cristo Jesús, no en sus fuerzas. Miren, hermanos, si nuestra salvación estuviera por nuestras fuerzas, aquí ninguno podría estar seguro de nada. Porque un día estamos arriba y otro día estamos abajo. ¿O soy yo nada más?
Quiere decir que no se trata de nuestras fuerzas, se trata de lo que Cristo hizo por nosotros. Y sí podemos estar seguros y confiados de que en Cristo Jesús nada nos puede separar de su amor. Que Él está a nuestro lado. Fíjense, esto lo escuché de alguien, no sé de quién fue, pero no se trata de que nosotros andamos agarrados de Cristo. Se trata de que Cristo nos tiene agarrados a nosotros. Y nada ni nadie nos puede separar de su amor. Nada ni nadie nos puede separar de Él. ¿Sabe? Lo único que puede ocurrir aquí es que nunca le hayamos hecho a Jesucristo nuestro Salvador y Señor. Que nunca le hayamos confesado nuestros pecados sinceramente a Dios y hayamos aceptado lo que Cristo hizo por nosotros. Pudiera ser que aún estemos poniendo la fe en nuestra religión. Quizás sea que aún estamos poniendo la fe en nuestras fuerzas, no en Cristo. Si eso ha ocurrido así, si aún no hemos puesto toda la fe en Cristo nada más, con toda tristeza tengo que decirle que ninguna de estas promesas es para nosotros. Así de duro es esto. No es que nos vayan a separar del amor de Cristo, es que estamos viviendo separados del amor de Cristo. ¿Entienden lo que quiero decir? Es que realmente nunca hemos permitido a Él que nos tome, porque estamos nosotros agarrando otra cosa. Estamos agarrando nuestra tradición, nuestra religión, lo que creemos que es correcto. Y no hemos reconocido un día y hemos dicho esto, aunque sea bueno, no me salva. Tengo que poner toda la fe en el que sí me salva. Tengo que poner toda la fe en el que murió por mí, que es Jesucristo. Tengo que abrirle mi corazón y decirle, te creo y te acepto en mi vida. Y la promesa de Dios es que cuando hacemos eso, Él nos toma y no nos suelta. No nos suelta. Estamos seguros en sus manos y podemos vivir tranquilos. Podemos vivir tranquilos que vamos a fallar, seguramente vamos a fallar, pero cuando fallemos Él va a permanecer fiel. Porque Él está por encima de eso. Ya nuestra fe ha sido verdadera, si fue verdadera, ¿verdad? Si fue sincera. En esa fe el Señor nos ha tomado en sus manos, nos ha aceptado, nos ha sellado y está a nuestro lado. Yo sé que muchos creen y bueno, dicen, no, ¿quién es? Yo tengo un ángel, el ángel mío de la guardia. Bueno, yo no sé si yo tengo un ángel de la guardia, pero ¿quieren que les sea sincero? No me interesa mucho. Será sacrilegio. ¿Saben por qué no me interesa mucho si tengo uno o dos ángeles o si no tengo ninguno? Porque tengo a Cristo conmigo que es superior a cualquier ángel. Así que, dice, ¿tú tienes el ángel de la guardia? No sé. Yo no estoy seguro que la Biblia me prometa un ángel para mí, pero lo que sí estoy seguro es que tengo a Cristo conmigo. Porque un día le acepté, un día le creí. Y como que sé que es Dios, el Hijo de Dios, sé que lo cumple. Y que siempre está a mi lado, bajo cualquier circunstancia. Sencillamente, ¿por qué? Porque soy mejor que alguien, porque me crié bautista, porque vine a la iglesia bautista. No, porque un día me di cuenta de que estaba perdido y puse la fe en Cristo Jesús. Porque le creí, le confesé mis pecados y le dije, creo en ti, Señor Jesucristo, creo que ese es el Hijo de Dios. Y ese día sé que el Señor cambió mi vida para siempre. No fue un cambio grande porque era apenas un niño, pero hubo cambios. Y el cambio más grande no quizás el que yo percibí, fue el cambio grande de que Cristo puso mi nombre o estaba mi nombre escrito en el libro de la vida. Y ahí me selló y ahí me aseguró. Así que hermanos, ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que vivamos en victoria, no importa las circunstancias. El propósito de Dios es que lo usemos a Él, a nuestro lado, como el arma segura para salir victoriosos todos los días. De las tentaciones, de los problemas, de las dificultades, de los sufrimientos, de cualquier circunstancia que tengamos que atravesar, que la vida es así, la vida se convierte a veces dura, se convierte en amarga, la vida trae momentos difíciles, pero la promesa del Señor está ahí. Su voluntad, su propósito para cada hijo de Dios es que vivamos en victoria todos los días, independientemente de las circunstancias. Porque el Señor
está por encima de las circunstancias. Padre Santo, Señor, te alabo, te bendigo, te exalto. Porque eres un Dios bueno, eres un Dios maravilloso, que tienes esta palabra tan tremenda. Esta palabra tuya que cada día que vayamos a ella tiene algo nuevo, tiene algo que edifica, algo que levanta. Gracias, Señor, porque esta palabra hoy nos ha retado. Nos ha retado a que vivamos en victoria, a que reconozcamos que ese es tu propósito para tus hijos. No que vivamos en temor, en miedo, en depresión, en llanto, sino que vivamos optimistas, en gozo, porque tú estás con nosotros, tu amor está con nosotros, nada nos separa de ti. Y en esa esperanza vivimos cada día. Así que, Señor, hoy nos ponemos en tus manos. Queremos que el propósito tuyo se cumpla. Y por eso, Señor, queremos decirte, cerca de ti, no hay algo que cada día tú y yo no podamos vencer. Porque tú das victoria y tú eres poderoso. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.